Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por asistir a este ciclo de conferencias sobre Japón, sobre la cultura japonesa, sobre esa cultura tan fascinante, con esos paisajes tan increíbles, paisajes como de ensueño, en medio de los mares, las montañas que emergen, etcétera, lo que nos presentó en esa visión panorámica de la profesora Elena Barles el primer día. No es extraño que Japón enamore, y desde luego nuestro invitado y conferenciante de esta tarde, que es Javier Vives, es un gran enamorado de Japón. Él es arquitecto, se formó en la Escuela de Arquitectura de Barcelona y a finales de los años 70 viajó a Japón y se quedó pues prendado por la cultura japonesa en general. Y eso lo ha transmitido a través de muchas conferencias, de muchos encuentros y también de muchos libros en los que ha tratado, por un lado, la arquitectura tradicional japonesa, esa arquitectura que no deja de ser fascinante en su concepción, en sus espacios, en su relación tan íntima con la naturaleza, pero él lo ha dejado en un libro titulado Arquitectura Tradicional de Japón, pero también tiene otro libro titulado Arquitectura Moderna de Japón. Japón, junto a esos palacios, a esos castillos que hay, algunos impresionantes, pues también tiene una arquitectura muy moderna, una arquitectura muy de vanguardia, una arquitectura que no es eso que nos dicen que son sitios pequeñitos. Hay sitios pequeñitos y sitios grandes. En Japón hay ciudades con edificios altísimos, con edificios, en los que se mete el metro y luego sale por no sé dónde, y sigue formando todo parte de esa dinámica, de ese pálpito muy vivido y muy continuo de la cultura japonesa. Él ha publicado también libros sobre historia y arte del jardín japonés, esos jardines que algunos de los cuales pudimos ver en la primera conferencia y pudimos conocer o levemente asomarnos a ellos a través de la pintura japonesa. Ha publicado también sobre el teatro japonés y las artes plásticas, porque el teatro es un teatro con mucho gesto, con personajes muy bien definidos. No lo sé, yo creo que no lo sabría definir, yo conozco muy poquito, pero lo poco que conozco de máscaras, de teatro japoneses... Lo del gesto está muy bien dicho, sí. Es realmente impresionante y forma parte también de ese espíritu que tiene el japonés, que es apacible, pero además cuando tiene que ser violento es tremendamente violento. Incluso publicó en el año 2015 un libro sobre las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Y todas estas publicaciones y artículos forman parte de un conocimiento y de un amor por Japón, por su cultura, por adentrarse en todo lo que significa el universo
de ese archipiélago tan fascinante que tenemos tan lejos, pero que es, en cierto modo, más los japoneses que los españoles se han acercado con mucha frecuencia a la cultura de nuestro país. Pero tenemos el placer de tenerlo hoy aquí como conferenciante, y lo mejor es que hable él, porque lo mío serán palabras vanas. Muchísimas gracias, bienvenido al Museo de Albacete y tiene la palabra. Muchas gracias por esta presentación. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Tengo que agradecer especialmente al Museo de Albacete, a la Asociación de Amigos del Museo, el haber invitado a ofrecer esta charla, que va a tratar de arquitectura tradicional de Japón. En 3 apartados hablaré un poco de la arquitectura civil, o sea, la residencial de viviendas, la arquitectura religiosa y la arquitectura feudal de castillos. Entonces, vamos a ver un poco el esquema de la sesión de hoy. Aquí tenemos esquemáticamente los 5 apartados. Empezaremos un poco hablando de qué es lo que diferencia la arquitectura japonesa de, yo diría, la europea, pero para que la comparación sea un poco más equitativa. Claro, es comparar un país con un continente, que son muchos países. Yo compararía más Japón con Italia, porque tanto Japón como Italia podríamos decir que la cumbre de su periodo clásico más o menos coincide en el tiempo. Podríamos pensar en el Renacimiento, el Cinquecento, el siglo XVI, siglo XVII, son los grandes artistas, tanto italianos como japoneses. Podremos comparar qué hacían unos, qué hacían otros y qué es lo que les diferenciaba. Una vez, después de hablar de estos rasgos, que veremos que son muy sencillitos, unos 3 o 4, quedarán muchos por hablar, empezaremos a entrar ya en el apartado de la arquitectura residencial, las viviendas, cómo vivían los nobles, es decir, los palacios italianos, cómo eran los palacios japoneses de la misma época, y cómo vivían más adelante, ya a finales del siglo XVI, en el 1600 y mucho, en 1700, cuando empezó a salir esa nueva clase urbana de comerciantes, de artesanos, que poco a poco iban adquiriendo una cierta solvencia económica que les permitían vivir mucho mejor que 200 o 300 años antes, que era cuando el pueblo vivía en condiciones muy malas. Una vez tocado todos estos apartados de arquitectura residencial, entraremos en los edificios religiosos, que ya veremos que Japón tiene una singularidad. Seguiremos por los castillos de los señores feudales, pondremos un ejemplo muy importante, y después haremos un apartado al final, que es hablar de los albergues, de las posadas japonesas, que es un apartado interesante porque generalmente los turistas, tanto los propios japoneses como los occidentales, pues gustan por lo menos experimentar, aunque sea una sola noche, cómo se vive en estas posadas tradicionales japonesas, porque es una forma de vida que nos retrotrae cientos de años atrás, es decir, como si estuviéramos en una vivienda japonesa del año 1800 o de 1750-80. Así pues, vamos a empezar a entrar por los rasgos que diferencian la arquitectura tradicional japonesa de la europea, de la italiana, he dicho yo antes. Cuando hablo de arquitectura tradicional me refiero, pongamos, desde el siglo XI-XII, pondremos un pequeño ejemplo, muy corto, pero sobre todo del siglo XIV-XV, hasta principios del XIX o mediados del XIX. Es el periodo que veremos en el que surgió un estilo característico japonés de vivienda o residencia en general, tanto de los nobles como de la pequeña burguesía. El primer elemento que diferencia la arquitectura tradicional y casi diría que la moderna de la occidental es que en Japón no hay paredes. En Japón no hay ningún edificio, ni siquiera los castillos, que las paredes sean ni de piedra, ni de ladrillo, ni de tapial o barro. No hay, prácticamente no hay paredes
Eso es debido a que siempre han construido con pilares y vigas de madera. Pero a diferencia de ciertos pueblos europeos, recordemos, sin ir muy lejos, el País Vasco también tiene las casas tradicionales que vemos los pilares y las vigas de madera. Pero ¿qué han hecho los vascos? Igual que los alemanes, igual que los pueblos caucásicos. Entre pilar y pilar ponían ladrillos o barro o tapial y abrían un agujerito para la ventana. Los japoneses esto nunca lo hicieron. Y eso tuvo unas consecuencias que veremos que son precisamente las que definen su arquitectura y sus rasgos. Y esos rasgos he puesto aquí 3 de ellos. Vacío ambiental, flexibilidad de uso y fluidez espacial, que explicaré uno a uno en qué consiste. Los 3 están muy relacionados, podríamos decir que en el fondo es lo mismo, o que yo he puesto primero el vacío, pero podría haber puesto primero la fluidez, o al revés. Veremos que esos 3 son consecuencia del sistema pilar, de pilares y vigas, y sobre todo de la manera que han cerrado las fachadas. No han puesto ladrillos, ni piedra, ni nada, han puesto otra cosa que lo veremos enseguida. Han puesto unas puertas correderas, que es lo que define todos estos rasgos, estas características de vacío, flexibilidad, fluidez. Y evidentemente que hay otros, asimetría, naturalidad, planeidad, pero esos no los vamos a tocar, o quizás alguno de ellos salga en algún momento. Vamos a empezar por el primero de todos, vacío ambiental. El vacío ambiental, no tenemos que tener miedo a la palabra vacío, porque lo primero que dice un españolito, yo el primero, la primera vez que se llega a Japón y se entra en un espacio de estos, nos sale del alma, decimos, pero si está vacío, no hay nada, no hay muebles, no hay ni sillas, ni mesas, mucho menos sillones, no hay armarios, no hay cómodas, no hay nada, está realmente vacío. Y eso es consecuencia, y veremos que está relacionado, primero, como vemos aquí, es una estructura de pilares y vigas de madera. Resulta que entre pilar y pilar, como estos pilares que vemos aquí, no han puesto una pared, han puesto unas puertas correderas de madera cerradas con papel de arroz. Papel de arroz que hace la función de vidrio. Eso hace que sean ligerísimas, que con un dedo, y lo veremos más adelante, que proyectaré un vídeo, veremos cómo se mueven con un dedo, se mueven esas puertas. Y no solo se pueden mover y desplazar como están aquí, sino que a diferencia de lo que ocurre aquí en nuestros países, que cuando tenemos una puerta corredera, esté donde esté, generalmente de 2 hojas, una hoja se coloca encima de la otra, y de paso solo tenemos la mitad del hueco. En Japón, eso también se puede hacer, como vemos aquí vemos una corredera que en el fondo hay 2, porque la otra cerraba hasta aquí, y de estas 2 cerraba hasta aquí. Pero es que son tan ligeras que frecuentemente, y veremos ejemplos, se pueden retirar para que quede totalmente abierto. Y eso, en el fondo, ha existido en la arquitectura tradicional japonesa, pero incluso en la moderna, los arquitectos quieren todavía hacer unos sistemas de correderas de vidrio, en este caso son pesadas porque son de vidrio, que les gusta que se desplace totalmente para que la casa, en el fondo, se convierta casi solo en un tejado, en un techo. Y el jardín, que puede ser grande o minúsculo, no sabemos si estamos dentro, si estamos fuera, y yo no voy a hablar del jardín, que es el martes que viene, Pilar Cabañas hablará extensamente del jardín. Vamos a la segunda, flexibilidad del uso. ¿Qué quiero decir con esto? Que gracias a las puertas correderas, en Japón, en las viviendas, hasta hace 4 días, hasta los años 60, 50, todos los apartamentos todavía tenían estas puertas correderas, que me voy a adelantar y decir que unas son interiores, como estas que vemos aquí, y las otras son aquellas exteriores que hemos visto que tiene el papel de arroz, que deja pasar la luz, no ver, pero pasa la luz, la tamiza de una forma muy agradable. Pues estas puertas interiores son igual, pero son de cartón, y también permiten desplazarlas, y permite incluso retirarlas, de tal forma que no hay ninguna habitación que podamos decir, esto es el comedor, esto es el dormitorio, esto es el estudio, esta es la habitación de los niños. No, no, todas pueden ser cualquier cosa. En Japón, hasta hace 4 días, la gente, por ejemplo, el papá estaba en casa, y si trabajaba en casa a lo mejor tenía su rincón de estudios, y los niños, cuando venían de la escuela, podían tener su habitación. A la hora de comer o de cenar,
se abrían las puertas o incluso se retiraban y esas dos habitaciones más o menos pequeñas se convertían en un salón que en vez de 8 metros cuadrados tenía 16 o 20, porque se abrían las puertas. Esta flexibilidad de uso. Y a la hora de dormir, ¿qué pasaba? Se apartaban los cojines, que no sillas, porque se sentaban en el suelo, a lo mejor se apartaba una mesita, si es que había, porque para comer comían con bandejas individuales y sentados en el suelo, sobre cojines. Se apartaba eso y se sacaban los colchones, que son, seguramente ustedes ya conocen esa palabra, futón, que son esos, se pusieron de moda aquí hace unos años, son estos colchones hechos no con relleno de lana, ni miraguano, ni ninguna fibra, sino con capas de algodón, que permiten enrollarlos. Entonces los tienen en unos armarios empotrados, no muebles, empotrados, unos armarios empotrados muy hondos, los sacan, han apartado los cojines donde se sentaban para comer y los tumban, y en ese momento a lo mejor cierran la habitación de los niños y la habitación de los padres. Es decir, flexibilidad de uso. Cualquier habitación puede ser cualquier cosa, excepto evidentemente el baño y excepto evidentemente la cocina. Esto sigue existiendo todavía hoy en muchas casas modernas. Aquí he puesto un caso extremo, súper vanguardista, que yo siempre digo que esto sería imposible no solo construirlo en España, en Europa ni en Estados Unidos, que es una casa, arriba vemos una sala de un templo japonés, que más que de un templo es de la residencia del prior del templo, que también tiene este sistema de puertas muy sencillas, sin decorar, que aquí están abiertas, son cuatro hojas, aquí vendría la que ahora está aquí, vendría aquí, y la que está aquí ahora vendría hacia aquí. Y si nos interesa que estas habitaciones, porque tenemos que reunir 30 personas, pues las apartamos, que son muy ligeras, cada hoja de estas puede pesar 2 kilos, a lo mejor ni eso, 2 kilos y poco. O sea, son muy fáciles de retirar, flexibilidad. Pero es que en esta casa moderna la flexibilidad está llevada a extremos, ya digo, inverosímiles, porque es una casa que está dividida en diferentes niveles, en 20 y tantos niveles, y es una casa que tiene 80 o 90 metros, no tiene más. Un nivel puede ser mesa, estudio, mesa de comedor, sentarme para dormir, cualquier cosa. Es decir, la flexibilidad llevada a límites que nosotros seguramente no aceptaríamos. Fluidez espacial. Todo esto es consecuencia de lo que había dicho, pilares y vigas y puertas correderas. Cuando digo fluidez espacial, si yo puedo retirar, aquí han retirado totalmente las puertas exteriores correderas. Por ejemplo, esto puede ser final de primavera, no veo aquí floración de flores, inicios de verano, la temperatura es muy agradable y yo prácticamente, excepto por la noche, puedo tener abierto todo. Entonces, aparto totalmente todas las correderas, no como hacemos aquí una encima de otra, sino pongo una encima de otra, pongo 4 o 5 otra encima y esas 4 o 5 hojas que están aquí, las llevo al extremo de la casa para yo poder ver el jardín. Y de nuevo no voy a entrar en el tema de jardín. Es decir, llega un momento que estamos protegidos, no nos mojamos, ni nos entran los rayos del sol molestos del verano, pero prácticamente el jardín es como si lo tuviéramos en nuestra casa. Y ese jardín puede ser tan grande como es aquí, o mucho más grande, o tan pequeño como veremos casos de un patio pequeñito de 1,5 metros o 2 de ancho. Puede ser todo esto. Me he ido para atrás. Y eso de nuevo, en la arquitectura moderna, evidentemente no en toda, pero en muchas, se busca esta fluidez entre el interior y el exterior, esta posibilidad de las correderas, que ahora son de aluminio y de vidrio, se puedan desplazar totalmente para yo, en cierto momento, disfrutar de la vista de mi jardín, sea pequeño, muy grande o minúsculo. Evidentemente, las correderas modernas, pues como pesan, están movidas con un botoncito que se van moviendo para abrirlas, como vemos la casa de aquí abajo, ¿no? Que es un dormitorio que, si usted quiere dormir al aire libre prácticamente, puede hacerlo. En verano hay que pensar que en Japón, en verano, yo aconsejo, ya sé que es muy difícil, no ir nunca ni en julio ni en agosto, ya sé que es difícil, porque las vacaciones, porque la humedad en Japón, esos meses, sobre todo en agosto, es insoportable. Los japoneses suelen ir con un abanico, hombres incluido, pequeñito, y una toallita pequeñita para ir secando sudor. Porque claro, es verdad que entras en los sitios con aire acondicionado, el metro con aire acondicionado, pero cuando sales a la calle realmente es agobiante. Por eso la ventilación los japoneses, que no haya paredes exteriores, ellos lo consideran que es un mérito de su arquitectura
para el clima que tienen, porque es más importante la ventilación cruzada, o sea, estar viviendo prácticamente con un techo, que no cerrarlo con paredes de ladrillo que no absorben la humedad, que cuesta mucho ventilarlo, y nada de ventanitas pequeñas. Vamos a entrar, esos son unos de los tres rasgos, esta fluidez, cualquier habitación puede ser cualquier cosa, y vamos a ver el estilo residencial clásico japonés. Hay otros previos, pero no voy a entrar porque se conoce por pinturas, pero han llegado edificios, se conocen por pinturas, pero el residencial tiene estos tres elementos que vemos aquí: puertas correderas, tanto las exteriores como las interiores. Ya hemos visto en qué representa tener esas puertas correderas. Tatamis, todo el mundo sabe lo que es un tatami, son estas esteras de paja, una especie de paja, tiene un grueso de 4 o 5 centímetros, que se extienden. ¿Qué ocurre? Y esto que he puesto aquí, que es una galería, que ahora veremos que es exactamente una galería. Aquí tenemos puertas interiores, correderas, puertas exteriores de papel, todas son correderas, todas son muy ligeras, y todas, si queremos, podemos retirarlas, como hemos visto en algunas fotografías. Y tenemos el tatami. ¿Por qué no hay muebles en Japón? Bueno, aparte de la tradición de que siempre se han sentado en el suelo, que en esto se diferencian incluso de los chinos enseguida tuvieron mesas y sillas. Los japoneses nunca tuvieron sillas. Hasta el siglo XIX no inventaron una especie de silla, que no es silla, que solo es respaldo, para sentarse en el suelo, pero por lo menos de vez en cuando poderse apoyar. El tatami, y por eso andan descalzos, porque si una señora anda con tacones, el tatami la agujerea. Paréntesis, yo recomiendo, si alguien viaja a Japón, a los hombres, que lleven zapatos sin cordones, porque se estarán sacando y poniendo los zapatos cada 2 por 3. Y realmente es muy cómodo sacarlos, dejarlos, porque si cada vez te tienes que abrochar y desabrochar los cordones, pues es una faena de más. Puertas interiores, he hablado un poco de los tatamis. Vamos a ver ahora lo que es la galería. Vamos a ver este mismo edificio ahora visto desde fuera. ¿Y qué es esto de la galería? Pues la galería es un elemento también recurrente en casi toda la arquitectura japonesa, sobre todo la residencial, que es, en el fondo, no es más que un porche exterior, que es esto que vemos aquí, que rodea el edificio. En este caso, este edificio, me parece que he dicho, la residencia del superior de este templo. Donde vivía el superior era un edificio que solía tener 4 habitaciones, que si bien es cierto que podía ser todo, una la dedicaba, la más privada, a su estudio, otra era un altar, y otra era donde recibía a las visitas, y la cuarta podía ser su dormitorio. O sea, no dejaba de ser un pabellón el más grande, o sea, el resto de monjes no vivía en ese pabellón. Pues bien, ese pabellón, para ir de una habitación a otra, y eso pasa incluso en los palacios japoneses, que veremos que no tienen nada que ver con los palacios europeos, ni con Versalles, ni con los palacios italianos, tienen una particularidad. Los palacios europeos, vamos a Versalles, y para ir de una habitación a otra tenemos que ir atravesando habitaciones, porque como estas puertas correderas que veremos enseguida. En Japón no hace falta, podemos ir por la galería hasta entrar en la habitación. O sea, para ir a esta habitación de aquí atrás, puedo ir por aquí, pero si aquí resulta que hay una puerta, pues me voy por fuera. Esta galería tiene otras funciones, además de esta. Primero, hemos dicho que esto es papel, esto blanco es papel. Las puertas de estas exteriores, por dentro vemos una especie de listoncitos horizontales y verticales, y por detrás, o sea, por la cara exterior, es por donde está pegado el papel, por eso por exterior no vemos los listoncitos. Pues bien, este papel si llueve se moja y se estropea. Entonces, ese voladizo, esa galería de 1,5 metros, va muy bien porque protege del viento, de los tifones y de la lluvia a proteger estos elementos de papel. Y además protege, he dicho que en verano Japón es muy caluroso por la humedad, impide que entren los rayos del sol directamente en verano en el interior, cosa que en verano todos sabemos que la radiación directa del sol es muy molesta. Pero en este estilo residencial que hemos dicho de puertas correderas, exteriores, tatamis y galería, falta un cuarto elemento, y aquí voy a introducir la única palabra japonesa que me parece que voy a decir en toda la charla, que es esta:
tokonoma, tal cual. Y dicho a la española, a los japoneses les suena perfecto, tokonoma. ¿Qué es el tokonoma? El tokonoma es un elemento que vamos a pensar en una hornacina. Alguna vez habremos estado en alguna vivienda antigua, en algún palacete, que hay una hornacina, en una pared muy gruesa, que hay una estatua o que hay un jarrón. Ese es un elemento, una especie de nicho hornacina, donde se coloca un elemento decorativo. Pues bien, en el estilo residencial japonés, todas las viviendas tienen que tener como mínimo una habitación en la que haya este tokonoma, esta hornacina, que es este espacio de aquí, donde se cuelga una pintura, en este caso han colgado un aforismo, un pequeño poema, una flor de temporada o quizás algún elemento decorativo. Aquí es invierno, pues una rama seca. El hecho de que haya este nicho en una habitación le da todos los atributos del verdadero estilo residencial. Una vivienda, como mínimo, tiene que tener una habitación de estas, que es la habitación principal, la habitación donde se reciben las visitas, la habitación donde a las visitas se les ofrece, por ejemplo, una taza de té, o la habitación del señor. Al lado de esta hornacina suele haber una salacena, un pequeño armarito. Veremos que en otros casos hay unos estantes que pueden estar o pueden no estar. Con estos 4 elementos ya tenemos definido el verdadero estilo clásico residencial japonés. Y ahora me preguntarán ustedes, bueno, pero hemos visto aquí unas cosas, unas viviendas muy austeras, muy sencillas. ¿Qué pasa? En Japón no hay grandes palacios como Versalles con dorados. Pues sí, evidentemente, como ocurre en Europa, las clases pudientes, solventes, la nobleza, la aristocracia, los grandes abades de los grandes templos, pues les gustaba mostrar, hacer ostentación de su poder económico o social. Y eso lo hacían con unas viviendas del estilo clásico, porque tiene todos estos elementos, puertas correderas, tatamis y el tokonoma famoso, pero decorados. En este caso vemos un interior que esto podría ser la vivienda de un cartujo, más austero no puede ser, hay puertas correderas, hay tatamis, hay puertas exteriores, pero es que claro, además como no hay muebles, no hay nada. Esto resulta que además es un edificio del siglo XIX, pero es un edificio oficial, era un edificio, ¿cómo podemos decir?, como una diputación, una especie de sede del gobierno en esta ciudad, que tenían que dar ejemplo los gobernantes de austeridad. Como veremos más adelante, los únicos que hacían ostentación de riqueza eran la aristocracia, los nobles, los samuráis de súper alto nivel, o en este caso el superior de esta orden budista protegida por el poder, que tenía una gran riqueza y que mostraba con estas puertas correderas. Vemos que hay tatami, hay puertas correderas interiores, hay puertas exteriores correderas. Aquí en el fondo vemos un tokonoma, lo veremos más adelante, pero todas sobrecargadas con pinturas de oro, fondo dorado, con pavos reales, enormes pinos que a lo mejor son incluso más grandes que un tamaño natural, un artesonado lleno de dorados, una talla de madera también muy barroca, diríamos nosotros, dorados, o sea, es decir, una ostentación del lujo, nunca mejor dicho, asiático, ¿no? Porque mostraba el nivel de esta orden budista, que veremos que no todas eran así, pero, y vemos aquí otra orden budista, que estos serían los cartujos, que es un templo zen. El zen, la orden budista zen, yo lo comparo, salvando las distancias, con el catolicismo y el protestantismo, ¿no? Los protestantes rechazaron imágenes, las iglesias protestantes no tienen apenas esculturas, no tienen pinturas, no tienen tumbas de próceres, como vemos en Italia, que en todas las iglesias hay tumbas de mármol, esculturas de mármoles, pinturas, frescos. Pues el zen hacía igual, rechazó toda la imaginería. En los templos zen no hay imágenes de divinidades budistas y sus interiores son, casi todos, muy austeros y nunca como el que hemos visto antes. Pero es que el mandamás, el gobernador militar supremo de Japón,
sería, que a veces se traduce como generalísimo, era el que tenía bajo él estaban todos los señores feudales en las diferentes provincias de Japón, todas dependían de él. Pues este señor tenía su palacio en Kioto, que evidentemente él era el sumo poder de Japón, y tenía que demostrarlo. Aquí vemos que el famoso hornacina ornamental ya no necesita colgar una pintura, porque ya tiene una pintura pintada. Vemos aquí una alacena en la parte alta, unos estantes escalonados, vemos esta repisa de aquí, que es un elemento que no he mencionado, pero suele formar parte del tokonoma, de la hornacina. Son los tres elementos, serían, esto es un escritorio, es decir, esta mesa que hay aquí, bueno, más que mesa, esta repisa baja, uno se sienta aquí, y esto sirve de escritorio, porque está sentado en el suelo con las piernas cruzadas, y tiene delante una ventana que se puede abrir y nos da luz directa para escribir. Escritorio, hornacina y estantes es el triunvirato. Si tiene esto la habitación, es el sumum de lo tradicional, de lo clásico, no le falta absolutamente nada, pero en muchas casas veremos que solo hay la hornacina, o a lo mejor una pequeña alacena, que es muy práctica, y los estantes. Pero que este señor, para demostrar que era que estaba por encima de todos los señores feudales que venían a rendirle cuentas una o dos veces al año, se sentaba aquí. A ver, que me salga el ratoncito. Aquí, se sentaba aquí. Y todos sus servidores estaban 20 centímetros más abajo, sentados de rodillas, sirviendo pleitesía a su señor, que además estaba situado como 30, porque esta habitación es enorme, como 30 metros más lejos. O sea, le veían de lejos, bajo este fondo dorado, que a veces incluso se ponían un biombo dorado detrás de él, era casi como un dios. O sea, la diferencia de estatus estaba clarísimo. Los que estaban abajo sabían cuál era su posición y el que estaba arriba sabía cuál era su posición. Esto se marcaba con estas diferencias. Pero vemos que hay los elementos de siempre. Puertas correderas son estas de aquí, tatamis y el elemento ornamental. Hemos visto las clases más altas, qué tipo de arquitectura y cómo la decoraban, las clases, diríamos, más austeras, los funcionarios, diríamos, que no tenían que dar muestras de ostentación, pero había estamentos intermedios entre los señores feudales, estos que estaban en provincias, y sus servidores, eran samuráis también, todos eran samuráis. Samuráis, en el fondo, es un militar, y militares hay generales, hay capitanes, hay sargentos y hay tropa. Pues samuráis, entonces había el samurái intermedio, que estaba a las órdenes, estaba en el escalón inmediato inferior por debajo del señor feudal, que tenía que tener una residencia ya de cierto nivel de representatividad, pero sin pasarse. ¿Por qué tenía que ser? Porque él era el que estaba en contacto con el pueblo, con los gobernados, y tenía que tener audiencias con soldados rasos para decirles lo que tenían que hacer, incluso con comerciantes que tenían que comprar o armas o cualquier tipo de producto, o sea, de comer o de vestir, y eso le exigía un cierto nivel de representatividad. Y ya la entrada de esta vivienda, bueno, veremos que ya es una vivienda. No hemos visto entradas de los grandes palacios, que eran a través de enormes jardines, pero ya tiene una cierta representatividad, tiene un pequeño porchecito de entrada, un jardincito, unas piedras bastante grandes, que esto debe ser bastante caro, es decir, ya tiene un cierto nivel de representatividad. Pero es que dentro volvemos a tener los mismos elementos de siempre, pero ni tan lujosos como los que hemos visto del superior de aquel templo budista, ni del supergeneralísimo, sino que las puertas estaban decoradas, puertas correderas interiores, puertas exteriores, estas sin decorar, todas de papel, las habitaciones con correderas, podemos quitarlas, abrirlas, vemos aquí el tokonoma, está aquí, que tiene colgada una pintura, esto que hay aquí es un altar budista, el samurái y los monjes budistas, pues las relaciones eran bastante próximas, y estas puertas correderas que aquí tienen pintadas unas flores, pero esto requiere un comentario. He dicho que estas puertas son muy ligeras y se pueden retirar, pero es que este samurái de rango intermedio, de cierto toque representativo,
no puede tener las mismas puertas todo el año. En Japón, las estaciones del año condicionan todo. Cuando digo todo, es todo. El vestir, el comer, el tipo de vajilla que empleamos, el tipo de pintura que ponemos en la hornacina, el tipo de cerámica que ponemos o el tipo de flor que ponemos en la hornacina. Y por descontado, el tipo de pintura, si es que tengo pinturas, como en este caso, en las puertas correderas. ¿Esto qué implica? Que como mínimo este samurái tiene que tener 4 juegos de puertas, para invierno, para otoño, para primavera y para verano. E incluso, si es muy, diríamos nosotros, finolis, muy estricto, pues tendría que tener puertas para principio de invierno, principio de primavera, final de primavera, porque el ciruelo nace cuando está entre el invierno y la primavera. El cerezo es de primavera de lleno. Es decir, en Japón hay muchos matices, es decir, que además de 4 podría tener incluso más. Esto implica que tiene que tener un almacén, un sitio donde cambiar periódicamente estas jardineras. Esto nunca lo haría un comerciante de clase media, porque tendrá unas correderas sin decorar y basta. Vemos aquí estas habitaciones que hemos visto, esto que los arquitectos solemos decir, una transparencia, que de una habitación, de donde está hecha esta fotografía, vemos a la otra y vemos más allá de la galería el jardín, ¿no? Vemos 3 espacios, vemos el juego de correderas. Esto que vemos aquí es el escritorio famoso. Abrimos estas 2 correderas y nos llega la luz directa. Y el jardín, solo voy a proyectar una flor de esta misma residencia, no voy a entrar al tema del jardín, que hablará Pilar la semana que viene. Este caso es un jardín, no es muy pequeño, pero tampoco no es muy grande. Esto puede tener 3,5 metros de ancho, no tiene más, pero están muy bien aprovechados, no se ve la valla de fondo, vemos la galería famosa que da vueltas, o sea, yo por la galería puedo ir a cualquier parte, a cualquier habitación de esta residencia de este samurái. Vemos que tiene un pequeño estanque con unas carpas, aquí hay un pilar que apoya en una roca, una serie de elementos, aquí vemos una linterna, una serie de elementos que yo no voy a entrar en esto. Es decir, el pequeño jardín, veremos que incluso las viviendas más minúsculas lo suelen tener, que ya no será un jardín, nosotros diremos un patio con un arbolito. En Japón, en el siglo, sobre todo el XVIII, XIX, mucho, incluso todo el XX, hasta los años 50-60, un poco como pasaba en España, pues en las ciudades, los comerciantes, el que vendía cualquier producto, en este caso esta tienda, ahora explicaré, es una tienda que vende sake, pues era normal tener la vivienda en el mismo sitio donde tenías la tienda. E incluso a lo mejor, si tú fabricabas algún producto, confeccionabas kimonos, o yo qué sé, confeccionabas artículos de madera o lacados, pues el pequeño taller lo tenías, taller, vivienda y tienda, todo en uno, esto era muy típico. Esta tienda es de sake porque tiene estas esferas. Estas esferas son de cedro japonés y se cuelgan cuando empiezan a fabricar el sake. El sake tiene un periodo de fermentación X. Cuando la esfera cambia de color y de color claro pasa a oscuro, ya está fermentado y esa cosecha ya está a la venta. Esta es una forma de indicar. Y un detalle, si alguien viaja a Japón, que esto todavía hoy día es vigente, es un código que es fácil de entender. Cuando veamos una tienda, restaurante, tienda de recuerdos, de moda, de abanicos, de kimonos, de lo que queramos, que tiene estas cortinitas colgadas, es que está abierto. Si vemos esta puerta igual, esta tienda igual, que no tiene cortinitas, está cerrado, no intentemos entrar. O sea, aunque no intentamos japonés, cortinitas, entre como cuando usted quiera. Sin cortinitas, está cerrado. Esto todavía hoy es vigente, ¿eh? Aquí tenemos un corazón de una vivienda urbana, que ni es el lujo sibarita, el lujo asiático, ni la austeridad máxima. Es un señor que ya tiene cierta solvencia, tiene su habitación principal, muy bonita, con su nicho ornamental, aquí ha colgado una poesía, ha colgado una flor de temporada, aquí vemos que tiene un pequeño estante en forma escalonada, una alacena inferior, una alacena superior, tatamis, no tiene escritorio. Esto diríamos que es la habitación principal, la habitación donde recibiría, pues a lo mejor a los familiares cuando vienen a verle, o a persona que le interesa recibir de una manera un poco formal. Aquí abajo tenemos una habitación
más informal, dentro del mismo estilo, no tiene el nicho, la hordacina, con lo cual no es la habitación para recibir visitas, pero vemos que tiene dos elementos, una silla, que no es una silla, sino es simplemente un respaldo, que es lo que he dicho antes. Esto es una pieza de respaldo y una pieza de madera que va simplemente apoyada en el tatami. Ahí se pone el cojín, y estamos sentados con las piernas cruzadas, sumamente incómodo para nosotros, incluso para los japoneses jóvenes, y nos permite reclinarnos y de vez en cuando pues descansa la espalda. Y tiene una mesita, que esto también se ve muy frecuente, una mesita que veremos que tiene que tener las patas muy gruesas para no perforar el tatami. Y mesita que incluso muchas veces, en algunas ocasiones, se puede retirar, porque no pesa mucho, esto no pesa más de 2 kilos, pero se puede fácilmente retirar para poner el colchón de noche o cualquier otra montaña. Y vemos aquí este jardín, que me dirán ustedes, bueno, esto de jardín no tiene nada, esto es un patio con una plantita, ¿no? Sí, pero es lo que podía permitirse este señor. El caso es que aquí vemos una pequeña galería, que vemos aquí las cristaleras, en este caso son de vidrio, y vemos aquí unos elementos típicos de jardín, que no voy a explicar tampoco, pero esto puede hacer, si esta galería hace 1 metro escaso, pues esto no llega a 2 metros, tenemos 1,5 metros. 1,5 metros es suficiente para plantar por ejemplo, un arce, que florece, se pone rojo en otoño de un color precioso, un chorrito de agua que va cayendo, toc, 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 relajante. Corremos las puertas correderas y, no digo en agosto, porque en agosto también pasaremos calor, pero en septiembre y en junio estaremos muy a la fresca, entrando a la pequeña brisa y con esta visión de este toque verde que es muy agradable. Y ahora voy a poner un ejemplo que proyectaré un videoclip, nada, dura 2 minutos escasos, del interior de esta casa típica urbana, tienda, vivienda, taller, etcétera, que es una tienda que con los años, una vivienda, que con los años ha ido creciendo. Al principio era un solo pabellón, pero todo era jardín, y con los años pues ha ido ampliando, construyendo nuevos pabellones, pabellón para fabricar lo que fabricaban, no sé exactamente si se dedicaban a kimonos, no me acuerdo, no lo sé, la verdad, y fue creciendo. Y ahora vamos a ver este pequeño clip, la vemos aquí por fuera, dura 2 minutos y veremos un poco cómo iremos entrando. Esto es la fachada exterior, que tienen estas celosías típicas, que lo que hacen esas celosías de madera, muy típicas, es dar privacidad, como está a nivel de calle. Desde la calle no ven lo que pasa dentro, porque están por delante, estas celosías de madera están por delante de las puertas aquellas de papel. Y vemos aquí las cortinas, en este caso son más largas. Puede entrar, está abierta, el negocio está abierto. Vamos a entrar y veremos que el negocio, aquí lo tenemos, vemos que hay, incluso lo voy a parar, no lo voy a parar porque después, vemos 2 zonas de tatamis, que era donde se sentaba, y la zona de cemento se puede caminar con zapatos de calle, pero en cuanto subimos a la galería o al tatami nos tenemos que descalzar, por eso decía lo de los cordones. Y aquí vemos esta habitación que tiene el nicho, cómo se está abriendo estas correderas, se abren las 2, queda totalmente abierta a un patio pequeño interior, y veremos que ahora aquí vemos la pintura, la flor de temporada, y vemos que se vuelve a abrir esta corredera, en este caso solo una encima de otra, y vemos esta fluidez entre una habitación y otra. Aquí vemos un sistema de correderas que son de bambú, no son opacas, y aquí veremos esta habitación cerrada y vemos el efecto que hace cuando retiramos estas correderas. Lo tenemos aquí. Este jardín, esto hace 1,5 metros, esto no hace ni 2 metros de ancho, pero da la sensación, cambia totalmente. Y ahora vemos aquí el interior, y veremos esta chica, que va descalza obviamente, cómo se abren las puertas correderas. Hay que agacharse ligeramente. Vemos que lo abre, no pesa nada, abre una, ahora volverá a cerrar. Vemos por aquí otras correderas de otra habitación separada por esta, ella va a seguir hablando, ahora abre otras correderas, estas son opacas, aquí vemos que esta da a un patio, vamos a esta, abre una, vemos que están sin decorar, estas son blancas, vuelve a cerrarla, y ahora nos abrirá la última. Esta es la habitación que ya da a uno de aquellos patios
interiores que hemos visto ajardinados. Sobre el tatami, a veces en los tatamis veremos que tiene unas pequeñas alfombras en las zonas que más... cómo tamiza la luz el papel de arroz. Quiero hacer un comentario del papel. Quizás nos parezca extraño cuando yo he dicho el papel sustituye al vidrio. Pensemos que en Europa el vidrio, hasta el siglo, me parece que fue el XVI, las casas no tenían vidrio en las paredes. El XVI empezó a fabricar vidrio ya un poco de ciertos tamaños y se usaba solo vidrio pequeñito, de colores, los típicos vitrales de las catedrales. Prácticamente no fue hasta el 18, incluso el 19, o sea, hasta el 19 no se fabricó lo que se llama cristal plano, que es lo que tenemos en las ventanas, aunque sean pequeñas. Y en el 18 empezó a usarse cristal, pero solo, diríamos, las clases medias un poco pudientes. Hasta entonces también se usaban dos materiales, o papel, ponían pergamino, otra cosa que puede sonar un poco extraño, cogían astas, cuernos, los ponían en remojo no sé cuántos meses, dicen que con agua, yo no me lo creo, yo creo que además de agua bien ponían algo más, y los aplastaban, y eso creaba una especie de alabastro que ponían en las paredes, y claro, protegía más del viento que el simple papel. O sea que el vidrio, tampoco en Europa, la gente, las ventanas eran pequeñísimas, y no se empezó a usar hasta el 1700 con un poco de asiduidad. Los japoneses, como tenían ventanas enormes, pues no usaban vidrio. Y ahora vamos a entrar en un tema que solo trataré un poco de pasada porque tiene muchas reminiscencias, muchas influencias, que es la casa de té, el mundo alrededor de la ceremonia de té, que todos más o menos hemos oído hablar, pero que la primera visión que tenemos nosotros, y yo fui el primero que aún sabiéndolo y que nos decían que esto es muy importante, yo decía, pero si esto es una simple choza. Es que es así. Los maestros de té allá por el siglo, finales del 400, el siglo XVI, proponían a esos grandes señores feudales que hacían exhibición de lujo y de pompa y puertas doradas, les decían que lo que tenían que hacer es todo lo contrario, que el poder y la elegancia no está necesariamente en el lujo, en el confort, diríamos nosotros. O sea, la calidad de una madera, la calidad del tronco de un árbol, no tiene nada que envidiar a una madera de teca barnizada espléndidamente. Son cosas diferentes. Y estos señores lo que hicieron fue crear el primer espacio. Voy a decir una cosa que a lo mejor algunos me dirán que me estoy pasando, lo digo. El primer espacio realmente democrático de la historia. Un espacio que era el interior de esta choza, una choza, que era lo que querían, una choza que a poco que viniera un tifón se la llevaba. Era el concepto ese de todas las cosas de este mundo son perecederas, estamos de paso, y las casas y las cosas, todo está de paso. Y si desaparece, lo volvemos a levantar. ¿Por qué he dicho que es un espacio realmente democrático? Porque dentro de la casa de té había una cosa que era la puerta de entrada, que no era tal puerta, sino que era un simple agujero de más o menos 80 por 80 centímetros de ancho, con la puerta corredera que es esta. Esta puerta es la misma que esta, son dos visiones de la misma. Se corre este tablero, y tenemos este hueco para entrar. ¿Qué pasa? Que para entrar en este hueco, primero me tengo que arrodillar, segundo tengo que bajar la cerviz, ¿no se llama? La testa, es decir, signo de humildad, y entrar. Tanto seas el generalísimo aquel que hemos dicho, el prior del templo más lujoso, como el plebeyo más pobre. Ahí dentro todos son iguales. Incluso los samuráis, cosa insólita, un samurái nunca dejaba el arma, su espada, sus dos espadas, y un verdadero samurái, ni para dormir, dormía con ellas al lado, como nosotros el móvil. Pues el samurái no podía entrar con la espada y tenía que dejarla en un sitio fuera, había un sitio, tenía que colgar la espada, o sea, dentro todos eran iguales. Ese era el mensaje de la ceremonia de té. Todos son iguales en la ceremonia de té y dentro de un espacio que no tiene ningún lujo. No solo eso, sino que hace ostentación, en este caso, aquí si nos fijamos, esto que hay aquí
es un tronco de pino, de no sé qué árbol, con su corteza. No se ha intentado descortezar, no, es un tronco, igual que el techo son cañas de bambús vistas. Pero es que dentro, este tronco ya no hace falta que diga que es un tronco sin descortezar, porque se ha elegido con esta forma retorcida voluntariamente. Y otro reino de lo irregular y de lo asimétrico, nos acordamos que al principio he dicho que además de aquellas tres propiedades había asimetría, no hay ninguna sola ventana o hueco igual, de la misma dimensión, a la misma altura, ninguna coincidencia ni horizontal ni vertical, O sea, todo lo que a mí cuando estudié arquitectura me enseñaron que había que huir, de que las ventanas tienen que estar alineadas, las de arriba con la abajo, horizontales. En la arquitectura japonesa esto es muy típico, en la tradicional, y en la ceremonia de té es el sumum de esto, es lo que se busca, cosas naturales, asimétricas, irregulares. Y sobre todo, ahí dentro, que todos somos iguales, nos van a ofrecer una taza de té con un pequeño pastelito, o quizás con una cena más o menos completa, y la habitación tendrá siempre el nicho ornamental, con una pintura de temporada, o un aforismo, una poesía, un refrán, flor de temporada, y aquí seguramente esto puede ser un quemador de incienso. Y este señor nos va a ofrecer el té. Y aquí pongo esta diapositiva por aquello que he dicho al principio. La ceremonia de té tiene una influencia decisiva y brutal, y cuando más se estudia, más se ve, en todas las artes japonesas. Es que digo que en todas. En la arquitectura, por descontado. En la cerámica, los maestros de té decían cómo tenía que ser la cerámica, todo lo contrario de lo que nos pensamos nosotros que es la cerámica oriental, que nosotros cuando decimos cerámica oriental china o japonesa, estos jarrones de barnices azules o con dorados, simétricos, de porcelana perfecta, no, los maestros de té, igual que decían ponemos un tronco sin descortezar y retorcido, yo quiero que cuando más retorcido sea el tazón de té, mejor. Bueno, artesanías de bambú, artesanías de laca, todo eso fue influencia en el jardín. La ceremonia de té también tenía un tipo de jardín especial que influyó mucho, hablará Pilar Cabañas, y de cerámica hablará, dentro me parece que es 2 semanas, Muriel, sobre la cerámica que se llama la cerámica popular, sin autor, diríamos nosotros, anónima, japonesa. Lo dejo aquí porque es un tema. A los que les interese esto de la ceremonia de té, en mi blog actualmente estoy colgando una serie de artículos sobre la influencia de la ceremonia de té en las artes, arquitectura, pintura, escultura, jardinería. Es una serie de 20 y tantos artículos que cada 15 días publico uno. Dejamos de lado la zona, la arquitectura residencial, y vamos a entrar en la arquitectura religiosa. Y he dicho, voy un poquito atrasado, pero ya estamos casi acabando. En Japón tiene una singularidad, que ha habido 2 religiones que durante más de 1000 años han coexistido, diríamos, muy pacíficamente, y que inicialmente su arquitectura era muy diferente, pero obviamente al cabo de 1000 años pues ha habido algunos intercambios. Yo cojo un poquito de lo que haces tú, yo cojo un poquito de lo que haces tú. Arriba tenemos arquitectura sintoísta. El sintoísmo es la religión autóctona de Japón, solo se practica en Japón y solo en Japón. Y el budismo es una religión importada en el siglo 550 y tantos, en el siglo VI, de China, podríamos decir India, vía China, vía Corea, en Japón. O sea que entró, y cuando entraron se dio un nombre a cada una de ellas y coexistieron. La foto que vemos esta de aquí, con este elemento, marca la entrada a un recinto sintoísta, y esto es inconfundible y no ha variado con los siglos. Cuando vemos esto, estamos entrando en un santuario sintoísta, no en un templo budista, en un santuario sintoísta. Y esto que vemos aquí, que explicaré enseguida, es unos elementos que nos definen más todavía que estamos en un edificio sintoísta. La pagoda, todos sabemos que eso es budismo. Las pagodas japonesas, por cierto, se diferencian mucho de las chinas, incluso de las coreanas, son inconfundibles. Y esto que vemos aquí es, podemos decir, una puerta, portón, es una puerta de entrada al recinto budista. Vemos que es mucho más complejo que esto. Aquí vemos el portón de entrada, recinto sintoísta. Cuando el recinto sintoísta es muy grande, puede haber varios de estos portones en el recorrido. A lo mejor en Tokio hay uno, muy grande, enorme, y tiene varios
portones, uno de madera, otro de cobre, otro a lo mejor de piedra incluso. Y esto es un santuario sintoísta. Santuario sintoísta es la arquitectura más frustrante para un turista, porque no se puede entrar dentro. Pero tranquilos, no solo los turistas. En Japón seguramente se pueden contar con los dedos de las dos manos las personas que han entrado aquí. Pueden entrar, por descontado, el emperador y la familia próxima al emperador. Los monjes de aquí pueden entrar, los que lo han construido en su momento y poco más. Nadie sabe lo que hay aquí dentro. Ni siquiera en los libros de arquitectura de los arquitectos más renombrados, siempre dicen, se supone que dentro de este santuario y de otros muchos hay esto, esto y esto. Pero yo no lo he visto y nadie lo ha visto. Y además los que lo han visto no dicen lo que hay. Pero la forma de saber que esto es un santuario sintoísta, que lo veremos desde las vallas, es estos dos elementos. Vemos esta viga en V aquí. Cuando vemos que en los extremos de la cubierta hay unas vigas así en forma de V, y vemos que además tiene unos troncos que se apoyan en la cumbrera, eso es indiscutiblemente un recinto sintoísta, que lo veremos desde fuera, pero no desde dentro. Habrá algunos casos como este, que si no viéramos esto de aquí, y si no supiéramos que no nos van a dejar atravesar esta valla para entrar, podríamos decir que esto es budista, porque se parece el tejado, pero cuando vemos esto ya claramente esto es sintoísta, lo veremos desde fuera, haremos esta foto, pero nada más. En cambio, los templos budistas se puede entrar, en casi todos. Se puede entrar y se ve un poco como pasa en las iglesias católicas. Puedes visitar todo el templo y quizás no puedas entrar en la sacristía, pero en el templo puede. Pues en los budistas pasa más o menos lo mismo. Y aquí tenemos los portones de entrada. Tenemos este portón de aquí, estos dos de aquí es del mismo templo. El portón más exterior, muy sencillito, y el portón, diríamos, principal, que da acceso a lo que nosotros podríamos decir que es el claustro, donde veremos una fotografía, asoma, por aquí vemos que asoma la pagoda, que lo veremos enseguida. Y estos son otros dos portones, que también vemos que este solo tenía un piso, estos tienen dos, muy grandes, muy vistosos, muy aparatosos, que marca la entrada al recinto budista. Los recintos budistas son como pequeñas ciudades. Entramos en este portón y veremos una serie de callejuelas con arbolitos, vemos un edificio aquí, un edificio allá. La primera vez nos despistará, no sabemos dónde. En uno podemos entrar, en otro vemos que se entra, pero que es la residencia del prior, es un edificio residencial con tatamis. En otro vemos ya que es claramente un templo, porque vemos a lo mejor una especie de altar budista con muchos dorados, y a lo mejor vemos un monje tocando el gong budista, que son como una especie de vacinillas o grandes tazones de cobre que golpean. Pero la primera entrada es como una pequeña ciudad, la primera visión, perdón. Y esto seríamos el centro de lo que fueron las primeras sectas budistas, que era la pagoda. La pagoda era un relicario. Las primeras pagodas conservaban, tenían enterrado en su cimiento, reliquias de Buda, dientes, ropa, pelo. Evidentemente esto llegó para unos cuantos, pero los siguientes ya no podían tener reliquias originales y tenían piedras que simbolizaban de alguna forma. Y este edificio que hay al lado es el edificio donde estaban las estatuas de las divinidades budistas de la congregación de ese templo. Posteriormente, el Zen, por ejemplo, rechazó las pagodas y rechazó este edificio porque no tenía imágenes. A quien le interesa un poco el tema de la arquitectura budista, yo di una conferencia en la Autónoma de Madrid, me parece que fue el año 14 o 15, sobre solo arquitectura budista, y explico un poco las diferentes órdenes budistas, cómo evolucionaron sus estilos arquitectónicos. Quien le interese, entre en mi blog, vaya a la pestaña mis conferencias, lo busquen y ahí la encontrará, está en YouTube y se puede ver. Este sería un edificio Zen, y aquí, remito a mi conferencia, es difícil distinguir un edificio Zen, pero hay ciertos detalles. Primero, cuando vemos una ventana en un templo de estas de forma acampanada, como esta de aquí, o de forma de loto, esto era un detalle que inicialmente no importaron los budistas Zen, de la orden Zen, de la escuela Zen,
Aunque después lo veremos incluso en castillos, incluso si nos hemos fijado un tokonoma de aquel samurái, al lado de la hornacina ornamental tenía una ventana de este tipo. Claro, aquella residencia era del siglo finales del XVIII, principios del XIX. Otros detalles, por ejemplo, que demuestra que esto es estilo zen tardío, estas vigas de los voladizos, que no solo se prolongan para aguantar el techo, sino que salen un poco más y además están en esta forma arqueada, que se ve aquí un poco en esta fotografía. Son detalles un poco ya de especialista. Vamos a entrar en el apartado castillos, viendo el ejemplo del castillo más espectacular de Japón, que es visible, que se puede ver, se puede visitar, se puede entrar, y que es original de esta fecha, de principios del siglo XVII, y que es el castillo típico que vemos en casi todas las películas de samuráis, que vemos un contrapicado y vemos un castillo, lo veremos enseguida. ¿Qué tenía este castillo de interesante? Pues que, como todos los europeos, tenía un foso exterior, una primera muralla, con sus pasarelas, sus puentes levadizos o no, grandes portones de entrada, y aquí teníamos la pequeña ciudad, la primera fase de la ciudad que se construyó, con comerciantes, samuráis, servidores, y había una segunda muralla, con más portones, y en esta segunda muralla estaba la residencia del señor feudal de la zona, porque el señor feudal no vivía en el castillo. El castillo se iba al castillo cuando asediaban a la fortaleza, entonces él salía de la vivienda suya y se iba él con su mujer y sus hijos al castillo, que era en teoría inexpugnable. ¿Y por qué era inexpugnable? Porque sobre todo en este castillo se inventaron un sistema, no solo estas dos vallas, sino que había que recorrer una serie de caminos que no eran más que ir atravesando patios, donde había portones y había pasadizos que obligaba al enemigo que entraba allá, que pretendía entrar, a dar una serie de giros, vueltas, en plan laberinto, para arriba, para abajo, que al final ya no sabían si estaban yendo o viniendo. Y además, en cada uno de estos patios, pues había apostados en la parte alta, pues arqueros, arcabuceros, lo que sea, para impedirle que entrara. Y si al final atravesaba todo esto y llegaba alguien aquí, pues se encontraba con la gran masa inexpugnable de 50 metros de alto, que era este enorme castillo, que aquí vemos ventanas acampanadas, meramente decorativas. Me dirán ustedes, oiga, aquí vemos piedra, esta pared es de ladrillo. Bueno, la piedra las murallas eran de piedra, y la planta baja era la única que era de piedra, pero interiormente este castillo, todo, incluso las paredes, pilares y vigas de madera, paredes de madera, pero que exteriormente estaban revestidos con una especie de mortero como protección contra incendios. Es lo que hacemos actualmente. Se protegen las vigas de hierro, se protegen con un revestimiento ignífugo. Ellos lo protegían con una especie de cemento, mortero, que diríamos ahora. Y este sería el interior de otro castillo, pero vemos que esto no es que sea cartujo o austero, esto es el no va más, porque era un interior militar donde resistían los posibles ataques del enemigo. Vamos a entrar ahora en el último apartado, que es por aquellos que un día decidan viajar a Japón, y decidan, qué menos que pasar una noche en un albergue tradicional japonés, que el nombre en japonés es ryokan. Otra palabra fácil de pronunciar, ryokan, si quieren ustedes, no hagan tan digan ryokan, pero bueno, ryokan se entiende, las vocales españolas y las japonesas son idénticas. Esto es un albergue japonés urbano. ¿Y qué tienen los albergues? Los albergues, estos tienen la ventaja de que, aún los más humildes, es como estar en una vivienda o en una habitación de una casa tradicional del siglo XIX o XVIII. Tatamis, pilares, puertas correderas para entrar, seguramente incluso sin llave. En Japón la seguridad es 110% seguro. En este caso es este ryokan célebre, donde el escritor Kawabata solía alojarse cuando iba a Japón, a Kioto, y él dejó escrita esta frase en el libro de firmas de este ryokan, y dijo: en una tarde lluviosa de Kioto, sentado junto a la galería, aquella que hemos dicho,
Veo caer la lluvia y escucho su sedante sonido a través de estos minúsculos jardines con vegetación. Dice, es aquí, en este ryokan, el Hiragiya, donde recuerdo con nostalgia esa sensación de tranquilidad que pertenecía al antiguo Japón. Pues eso es lo que el turista y muchos japoneses quieren experimentar de vez en cuando, al menos una noche, para asistir en uno de estos albergues japoneses, quizás no tan lujosos como este, que a lo mejor tenemos que preparar 300 euros por persona, por noche, o más, depende, pero a lo mejor uno sencillito, seguro que por sencillo que sea, nos van a presentar una cena y un desayuno que recordaremos toda nuestra vida, con múltiples platos de temporada, muy bien presentados, que a lo mejor no podemos ni acabárnoslo. Esto es la experiencia del ryokan que ofrece a todo el turista que quiere tener este pequeño disfrute de recordar o sentir cómo es la arquitectura tradicional japonesa, austera o de diferentes niveles. Yo con esto concluyo. Muchas gracias por la atención. Sí. Sí, vamos a ver, sí. Uno de los rasgos que he dicho, que no he dicho, que he comentado en la arquitectura japonesa es la modulación. Las habitaciones en Japón todavía hoy, porque hoy todavía hay muchas viviendas que tienen una habitación de tatami, porque es un poco volver a los orígenes, ¿no? Entonces, las habitaciones no se miden por metros cuadrados, una habitación de 4 tatamis. Las casas de té, por ejemplo, de 2 tatamis, que es minúsculo, de 4 tatamis y medio, más que medio ya no suele haber, ¿no? 4 tatamis, 6 tatamis, un tatami hace esa medida, la medida del tatami varía según las provincias, pero es la medida que ocupa un hombre tumbado para dormir, que es unos 90 por metro 80. 95 por metro 85 por metro 90, o sea, no llega a 2 metros cuadrados. Entonces, el tatami es una modulación, un sistema de modular. En realidad hay otro sistema modular que tiene que ver con el tatami, o al revés, el tatami tiene que ver con el módulo inicial, que es una medida que es un poco como pasaba en Europa antiguamente, y todavía los anglosajones, que miden por pies. Hay una medida en Japón que es exactamente un pie, son 30 centímetros, 30,30, esa medida. Y esa medida dio lugar al tatami, porque en la arquitectura antes del 1490, tatami solo lo usaban el señor de la casa. O sea, los suelos eran de madera, eran tablados de madera. Un rasgo que no he dicho, que en Japón todas las viviendas están levantadas del terreno. ¿Por qué? Para evitar la humedad. Japón, el régimen de lluvias, hay unos meses que llueve mucho y el terreno está generalmente muy húmedo, entonces se levanta del terreno. Entonces, ahí hay una solera de madera, una solera de madera, un entablado de madera, y antiguamente, en el siglo XI, XII, XIII, XIV, hasta mediados del XV, finales del XV, se sentaban con cojines encima de la madera, iban descalzos encima de la madera, y solo el señor tenía su tatami, le daba el señor de la casa, estaba en un tatami, y dormía sobre un tatami. A final del siglo XV, ya a alguien, no sé quién, se le debió ocurrir de que por qué no ponemos de tatami todo. Entonces se democratizó y se cubría de tatami todo, excepto cocinas y baños, y la zona de entrada. Entonces el tatami es un módulo. El módulo en Japón se ha estudiado mucho, incluso en la arquitectura moderna. Seguramente ustedes habrán oído hablar de eso que llaman los hoteles cápsula. Bien, los hoteles cápsula fue una consecuencia de que en los años 70, muy a principios de los 70, de hecho la idea fue de finales de los 60, se inventó un arquitecto hacer un edificio prefabricado mediante cápsulas, que en el fondo eran, nosotros decimos apartamentos, pero en el fondo eran habitaciones de hotel, porque eran 10 metros cuadrados. Una habitación de hotel individual son 10 metros cuadrados con un minúsculo aseo. Y eso estaba prefabricado totalmente. Aprovecharon que en aquella época, todavía hoy, pero en aquella época más, Japón tenía una tecnología naviera muy importante para
prefabricar módulos metálicos que tenían ya dentro el baño, los muebles, los armarios, la cama, la ventana, las persianas, todo. Y lo llevaban con unas medidas, 10 metros cuadrados, que eran 2 y pico por 4 y pico, que era la medida del container que podía circular por carretera, llegaba a donde se construía, una grúa cogían, lo levantaban y literalmente lo enchufaban en una torre de hormigón. Y ahí empezó la idea de esta cápsula. Y a partir de ahí se inventaron estos dormitorios cápsula, que en el fondo son edificios normales, pero que han hecho son camas individuales, uno debe tener de altura, son muy baratos, hay mucha gente que lo usa. En Japón ocurre una cuestión, los trenes, la gente que, sobre todo en Tokio pasa mucho, la gente trabaja hasta relativamente tarde y después de trabajar se van de copas, que acaban a las tantas, y es muy posible que hayan perdido el tren. El último tren sale, por ejemplo, a las 11 o a las 12, pero a lo mejor han acabado a la 1. Entonces tienen dos soluciones. Una era, por eso hicieron este edificio de cápsulas, que era para la gente esta que no podía volver a casa, se quedaba en Japón, y estos hoteles cápsula, para esto va muy bien. Porque puedes dormir, yo no sé el precio, pero son muy baratos de dormir, están muy bien, muy limpios, muy higiénicos, la seguridad es total, y hay mucha gente que incluso lo usa durante el día para descansar. Después hay gente que vive casi ahí, gente joven que viaja y va solo de hoteles cápsulas. Muy bien, muchas gracias.